Viví años con la mente en guerra. Una guerra constante entre lo que era y lo que creía que debía ser. Entre lo que sentía y lo que pensaba que debía sentir. Entre lo que quería y lo que creía que debía querer. Y esa guerra me agotó. Me agotó de maneras que no son visibles. De maneras que no puedes explicar en un análisis médico. Era un agotamiento del alma. Un cansancio profundo de cargar pensamientos que nunca descansaban. Mi mente era un lugar ruidoso, lleno de voces que criticaban cada decisión, lleno de escenarios que nunca pasaron pero que vivía 1000 veces en mi cabeza, lleno de conversaciones imaginarias donde defendía cosas que nadie había atacado, y ese ruido constante no me dejaba vivir el presente, porque siempre estaba en el pasado revisando lo que hice mal, o en el futuro temiendo lo que podría salir mal, pero nunca aquí, nunca ahora. Y lo más confuso es que no sabía que esto no era normal. Pensaba que todos vivían así, que todos tenían ese diálogo interno constante que los agotaba, que todos sentían esa ansiedad de fondo que nunca se iba completamente, que todos cargaban ese peso invisible que hacía que incluso los días buenos se sintieran pesados. Pensaba que así era la vida, y me resigné a vivir en ese estado de agitación perpetua. Empecé a notar que mi cuerpo estaba pagando el precio de mi mente inquieta. No dormía bien, me despertaba cansado incluso después de dormir. Comía sin saborear la comida porque mi mente estaba en otro lugar. Hablaba con personas sin estar realmente presente porque estaba perdido en mis pensamientos. Y las relaciones en mi vida sufrían porque yo estaba ahí físicamente pero ausente emocionalmente. Recuerdo las noches donde me quedaba acostado con los ojos abiertos repasando el día, analizando cada conversación, preguntándome si dije algo mal, si ofendí a alguien, si pude haber hecho algo diferente. Y ese análisis constante me robaba el descanso. Me robaba la paz, me robaba la capacidad de simplemente estar, de simplemente ser. Y empecé a buscar alivio en lugares equivocados. Buscaba distracciones, cualquier cosa que callara el ruido por un momento. Redes sociales, series, trabajo excesivo, cualquier cosa que me mantuviera ocupado para no tener que estar a solas con mi mente. Porque estar a solas con mi mente se sentía insoportable. Se sentía como estar en una habitación con alguien que constantemente te critica y no puedes salir. Había perdido la capacidad de disfrutar el momento. Cada momento presente estaba contaminado con preocupación por el futuro o arrepentimiento por el pasado. No podía sentarme en un parque sin que mi mente empezara a hacer listas de cosas pendientes. No podía estar con mi familia sin que mi mente divagara a problemas del trabajo. No podía estar en ningún lugar completamente porque mi mente siempre estaba en otro. Y lo más doloroso es que había normalizado esto. Había aceptado que mi mente era mi enemiga, que el ruido era permanente, que la paz era algo que otras personas tenían pero yo no, que yo estaba condenado a vivir en este estado de agitación constante. Y esa resignación me mantenía atrapado. Porque si crees que algo no puede cambiar, no intentas cambiarlo. Un día estaba manejando y me di cuenta de algo aterrador. No recordaba los últimos 15 minutos del camino. Había estado en piloto automático completamente perdido en mis pensamientos. Y me pregunté, ¿cuántos momentos de mi vida estoy perdiendo así? ¿Cuántas veces estoy ausente de mi propia vida? ¿Cuándo fue la última vez que estuve realmente presente? Y esa pregunta me inquietó, porque me di cuenta de que estaba viviendo pero no estaba experimentando la vida. Estaba existiendo pero no estaba presente. Estaba respirando pero no estaba vivo realmente, porque vivir requiere presencia. Requiere estar aquí ahora. Y yo nunca estaba aquí. Siempre estaba en algún lugar de mi mente donde las cosas eran peores de lo que realmente eran. Empecé a observar mi diálogo interno y me di cuenta de que era cruel. Era el tipo de crueldad que nunca permitiría hacia otra persona. Me hablaba de maneras que me horrorizaría escuchar dirigidas a alguien que amo. Me criticaba constantemente. Me comparaba con todos. Me recordaba cada error que había cometido. Y ese diálogo constante era como tener un enemigo viviendo en mi cabeza. Y me pregunté, ¿tiene que ser así? ¿Es esto realmente cómo funciona la mente? ¿O he permitido que mi mente se convierta en esto? Y esa pregunta fue el inicio de algo. El inicio de buscar una manera diferente. Porque si había elegido inconscientemente este estado, entonces podía elegir conscientemente algo diferente. Podía elegir la paz. Podía elegir el silencio. Podía elegir estar presente. Y entonces llegó el momento. El momento donde mi cuerpo dijo lo que mi mente no quería admitir. Tuve un ataque de pánico. No sabía qué era en ese momento.
Solo sabía que mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a explotar, que no podía respirar, que sentía que me iba a morir. Y en ese momento de terror absoluto, algo se rompió. Se rompió la ilusión de que podía seguir viviendo así. Se rompió la creencia de que esto era sostenible. Ese ataque de pánico fue mi cuerpo gritando lo que yo había estado ignorando durante años. Mi cuerpo diciéndome, ya no puedo más. Ya no puedo cargar con esta ansiedad constante. Ya no puedo vivir en este estado de alerta perpetua. Necesitas cambiar algo. Necesitas encontrar paz. Porque si no lo haces, me voy a seguir colapsando. Y en ese momento de claridad forzada, entendí algo fundamental. Entendí que mi mente no era mi enemiga. Mi mente solo estaba haciendo lo que yo le había enseñado a hacer. Le había enseñado a preocuparse constantemente. Le había enseñado a buscar problemas. Le había enseñado a vivir en el pasado y en el futuro. Y si le había enseñado eso, entonces podía enseñarle algo diferente. Podía enseñarle a descansar. Podía enseñarle a estar presente. Podía enseñarle la paz. Tomé una decisión en ese momento. Una decisión radical. Decidí que iba a sanar mi relación con mi mente. Que iba a aprender a calmarla. Que iba a encontrar paz interior sin importar lo que tomara. Porque ya había vivido suficiente tiempo en guerra. Ya había perdido suficientes momentos por estar ausente. Ya había sacrificado suficiente bienestar por la ilusión de que preocuparme me daba control. Y empecé a buscar, no de manera desesperada, de manera determinada. Busqué maneras de calmar mi mente, maneras de sanar mi alma, y encontré algo que cambiaría todo. Encontré que la paz no es algo que encuentras afuera, la paz es algo que construyes adentro, con hábitos, con prácticas, con decisiones diarias de elegir la calma sobre el caos. El primer hábito que descubrí fue el silencio intencional. Porque me di cuenta de que nunca había estado en silencio realmente. Siempre había ruido, ruido externo, ruido interno. Y ese ruido constante no dejaba espacio para la paz. Así que empecé a crear momentos de silencio cada día. Solo 10 minutos al principio. 10 minutos donde no hacía nada. No revisaba el teléfono, no escuchaba nada, solo estaba en silencio. Y esos 10 minutos fueron los más difíciles de mi vida al principio. Porque en el silencio todo el ruido interno se volvía más fuerte. Todas las preocupaciones, todos los pensamientos, todos los miedos, venían en oleadas. Y quería huir, quería llenar el silencio con algo, con cualquier cosa, pero no lo hice. Me quedé, respiré, y lentamente, muy lentamente, el ruido empezó a calmarse. El segundo hábito fue la gratitud consciente. Porque me di cuenta de que mi mente estaba entrenada para ver lo negativo, para buscar problemas, para anticipar lo peor, y eso me mantenía en un estado constante de ansiedad. Así que empecé a entrenar mi mente para ver lo bueno. Cada noche antes de dormir escribía 3 cosas por las que estaba agradecido. Cosas simples, como tener un techo, como haber comido, como estar vivo. Y ese ejercicio simple empezó a cambiar mi perspectiva. El tercer hábito fue el movimiento consciente. Mi cuerpo había estado tenso durante años, cargando el estrés de mi mente, así que empecé a moverme, no de manera obsesiva, de manera intencional. Caminaba, estiraba, respiraba profundo mientras lo hacía, y descubrí que cuando mi cuerpo se movía, mi mente se calmaba, porque no puedes estar completamente ansioso cuando estás presente en tu cuerpo. Y algo empezó a cambiar, no de la noche a la mañana, pero gradualmente. Empecé a tener momentos de paz, momentos donde mi mente estaba quieta, momentos donde podía simplemente estar sin analizar, sin preocuparme, sin luchar. Y esos momentos me mostraron que era posible, que la paz no era un mito, era algo real que podía experimentar. Y eso me dio esperanza. La transformación continuó con el cuarto hábito, la aceptación radical. Porque me di cuenta de que mucho de mi sufrimiento venía de luchar contra la realidad, de querer que las cosas fueran diferentes de lo que eran, de resistir lo que no podía cambiar. Y esa resistencia constante me agotaba. Así que empecé a practicar la aceptación. No resignación, aceptación. Aceptar lo que es mientras trabajo en lo que puede ser. Esto significó dejar de pelear con mis pensamientos, porque había pasado años tratando de no pensar ciertas cosas. Y mientras más trataba de no pensarlas, más aparecían. Así que cambié mi estrategia.
En lugar de pelear con mis pensamientos, empecé a observarlos, como nubes que pasan, venían, los notaba, los dejaba ir, sin aferrarme, sin juzgarlos, sin creer que cada pensamiento era verdad. Y esto fue liberador, porque me di cuenta de que yo no era mis pensamientos, yo era el observador de mis pensamientos. Y esa distinción lo cambió todo, porque si yo no era mis pensamientos, entonces no tenía que creer todo lo que pensaba. No tenía que actuar según cada pensamiento que aparecía. Podía elegir, podía discernir, podía decidir qué pensamientos merecían mi atención y cuáles podía dejar pasar. El quinto hábito fue establecer límites con mi propia mente, porque mi mente tenía el hábito de trabajar todo el tiempo, de analizar todo el tiempo, de preocuparse todo el tiempo. Así que empecé a darle periodos de descanso. Designé momentos del día donde no pensaba en trabajo, donde no analizaba problemas, donde simplemente estaba presente con lo que tenía frente a mí. Esto requirió disciplina, porque mi mente protestaba. Decía que tenía que seguir pensando, que tenía que seguir planeando, que tenía que seguir preocupándome. Pero yo le decía, no ahora, ahora descansamos. Y gradualmente mi mente aprendió. Aprendió que había tiempo para pensar y tiempo para descansar, y que ambos eran necesarios. El sexto hábito fue cultivar la compasión hacia mí mismo, porque me había dado cuenta de que mi crítico interno era despiadado. Me castigaba por cada error, me comparaba con todos, me recordaba cada fracaso, y eso era insostenible. Así que empecé a hablarme diferente. Empecé a tratarme como trataría a un amigo querido, con compasión, con paciencia, con amor. Cuando cometía un error, en lugar de castigarme, me preguntaba, ¿qué puedo aprender? Cuando me comparaba con alguien, me recordaba que cada persona tiene su propio camino. Cuando me sentía inadecuado, me recordaba que ser humano es ser imperfecto. Y ese cambio en mi diálogo interno cambió mi experiencia interna. Porque cuando eres compasivo contigo mismo, tu mente se vuelve un lugar más seguro. Un lugar donde puedes descansar en lugar de un lugar del que quieres huir. El séptimo hábito fue la presencia intencional. Porque me di cuenta de que la mayor parte de mi sufrimiento venía de no estar aquí. De estar en el pasado rumiando, de estar en el futuro preocupándome. Así que empecé a practicar estar presente, en cada momento, con cada respiración, con cada paso, con cada conversación. Al principio fue difícil. Mi mente quería divagar constantemente, pero cada vez que notaba que me había ido, gentilmente me traía de vuelta, al presente, a la hora, al único momento que realmente existe. Y mientras más practicaba esto, más me daba cuenta de algo hermoso. Me daba cuenta de que cuando estás verdaderamente presente, no puedes estar ansioso, porque la ansiedad vive en el futuro. Y cuando estás aquí ahora, no hay futuro. Solo hay esto, y esto es manejable. Esto es hermoso. Esto es suficiente. Y estos 7 hábitos empezaron a transformar mi vida. No porque fueran mágicos, sino porque eran consistentes, porque los practicaba cada día, porque había decidido que mi paz era prioritaria, que mi salud mental era no negociable, que merecía vivir en calma en lugar de en caos constante. Mi mente empezó a cambiar. El ruido constante empezó a disminuir. Los momentos de paz se volvieron más frecuentes. Podía estar solo con mis pensamientos sin sentir terror. Podía tener un día difícil sin colapsar. Podía experimentar ansiedad sin que me consumiera, porque había construido algo sólido. Había construido prácticas que me sostenían. Había construido una relación diferente con mi mente. Nadie iba a hacer esto por mí. Nadie. Solo yo podía decidir practicar estos hábitos. Solo yo podía elegir la paz sobre el caos. Solo yo podía construir la vida interior que quería vivir. Y aunque requería esfuerzo diario, ese esfuerzo valía cada segundo. Porque del otro lado estaba algo que había estado buscando durante años. Del otro lado estaba la paz. Pero aquí está lo que necesitas entender. Estos hábitos no son algo que haces una vez y ya tienes paz para siempre. La paz no es un destino, es una práctica. Es algo que construyes cada día con decisiones conscientes. Y eso requiere disciplina. Requiere mostrarte cada día incluso cuando no tienes ganas. Especialmente cuando no tienes ganas. Hubo días donde no quería sentarme en silencio. Días donde mi mente gritaba que tenía cosas más importantes que hacer. Días donde la ansiedad era tan fuerte que quería huir de todo.
Y en esos días más que nunca practicaba mis hábitos, porque esos eran los días donde más los necesitaba. Esos eran los días donde mi disciplina se volvía mi salvavidas. Cada mañana me despertaba con una decisión. Hoy voy a elegir la paz. Hoy voy a practicar mis hábitos. Hoy no voy a dejar que mi mente me lleve a lugares oscuros. Y algunos días esa decisión era fácil de mantener. Pero otros días era una batalla entre los viejos patrones y la nueva dirección, entre el caos familiar y la paz desconocida. Y en esos días difíciles me hablaba a mí mismo. Me recordaba por qué estaba haciendo esto. Me recordaba cómo era vivir en guerra constante. Me recordaba los momentos de paz que ya había experimentado y que eran posibles. Me recordaba que cada día que practicaba me volvía más fuerte, que cada día que elegía la calma construía algo. La disciplina también significó ser consistente incluso cuando no veía resultados inmediatos, porque algunos días practicaba y aún sentía ansiedad. Algunos días me sentaba en silencio y mi mente seguía ruidosa. Algunos días escribía gratitudes y aún me sentía vacío. Y en esos días tenía que confiar en el proceso. Tenía que entender que la sanación no es lineal, que algunos días avanzas y otros días parece que retrocedes. Pero si sigues mostrándote, si sigues practicando, estás avanzando incluso cuando no lo sientes. Aprendí que la disciplina no es castigo, es amor. Es amarte lo suficiente como para hacer las cosas que te sanan incluso cuando son difíciles. Es amarte lo suficiente como para no dejarte caer en viejos patrones destructivos. Es amarte lo suficiente como para construir una vida interior que vale la pena vivir. También aprendí que necesitaba ser paciente conmigo mismo, porque había pasado años construyendo patrones de ansiedad y no se iban a deshacer en semanas. Iba a tomar tiempo, iba a tomar práctica consistente, iba a tomar compasión cuando fallara y determinación para volver a intentar. Y estar bien con ese proceso era parte de la sanación. Hubo momentos donde fallé, momentos donde volví a viejos hábitos, momentos donde dejé que la ansiedad me consumiera, momentos donde me perdí en preocupación durante días, y en esos momentos tenía que decidir. Podía castigarme y ver el fallo como evidencia de que nunca cambiaría, o podía tratarme con compasión, aprender lo que pudiera y volver a mis prácticas. Elegí la compasión, siempre, porque me di cuenta de que castigarme solo me hacía sentir peor, solo añadía más caos a mi mente. Pero tratarme con compasión, reconocer que soy humano, que los fallos son parte del proceso, eso me permitía levantarme y seguir. Eso me permitía volver a mis hábitos sin la carga del fracaso. Y con el tiempo algo hermoso pasó. La disciplina dejó de sentirse como esfuerzo y empezó a sentirse como cuidado. Mis hábitos dejaron de ser algo que tenía que forzarme a hacer y se volvieron algo que quería hacer, porque había experimentado los resultados, había sentido la paz, había vivido la diferencia entre una mente en guerra y una mente en calma, y no quería volver atrás. Mi mente se había convertido en un lugar más amable, un lugar donde podía descansar, un lugar donde podía estar sin miedo, y eso era resultado de miles de pequeñas decisiones, decisiones de sentarme en silencio, decisiones de practicar gratitud, decisiones de moverme conscientemente, decisiones de aceptar, decisiones de establecer límites, decisiones de ser compasivo, decisiones de estar presente. Todas esas decisiones pequeñas habían construido algo grande, habían construido paz. Y entonces llegó el día donde me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Estaba en una situación que antes me hubiera causado ansiedad extrema, y sentí la ansiedad aparecer. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no me consumió. Esta vez la observé, la acepté, respiré a través de ella, y pasó, y me quedé en paz. Y en ese momento supe que había sanado algo profundo, que había construido algo real. Ya no vivo en guerra con mi mente, vivo en paz. No una paz perfecta donde nunca siento ansiedad, sino una paz que sabe cómo manejarla cuando aparece. Una paz que no se rompe ante la primera dificultad. Una paz construida sobre fundamentos sólidos de práctica diaria y disciplina amorosa. Mi vida es completamente diferente ahora. No porque las circunstancias externas sean perfectas. Las circunstancias siguen siendo imperfectas. La vida sigue teniendo desafíos. Pero yo soy diferente. Mi respuesta interna es diferente. Ya no me pierdo en el caos. Tengo herramientas, tengo prácticas, tengo hábitos que me mantienen anclado en la calma. Y lo más hermoso es que ahora puedo estar presente.
Puedo disfrutar el momento sin que mi mente esté en otro lugar. Puedo tener una conversación sin estar perdido en mis pensamientos. Puedo comer una comida y saborearla. Puedo caminar y notar los árboles. Puedo vivir mi vida en lugar de observarla desde dentro de mi mente ansiosa. Las relaciones en mi vida han mejorado, porque cuando estás en paz contigo mismo, puedes estar presente para otros. Cuando tu mente está calmada, puedes realmente escuchar. Cuando has sanado tu interior, puedes ofrecer algo genuino al exterior. Y las personas lo notan. Notan que estás ahí, que estás presente, que has encontrado algo que muchos buscan pero pocos encuentran. Y ahora puedo decir algo que nunca pensé que diría. Ahora puedo decir que mi mente es mi aliada, que he construido una relación con ella basada en respeto y compasión, que cuando necesito pensar puedo hacerlo claramente, y cuando necesito descansar puedo hacerlo completamente, porque le he enseñado a mi mente que hay tiempo para todo, y que la paz no es un lujo, es una necesidad. Si estás donde yo estuve, si tu mente es un lugar ruidoso, si sientes que no puedes descansar de tus propios pensamientos, quiero que sepas algo. Puedes sanar, puedes encontrar paz. No es instantáneo, no es fácil, pero es posible. Y es lo más importante que puedes hacer por ti mismo, porque de tu paz interior fluye todo lo demás. Tu salud, tus relaciones, tu capacidad de disfrutar la vida. Y esa paz se construye con hábitos, con práctica diaria, con disciplina amorosa, con decisiones conscientes de elegir la calma sobre el caos, con paciencia contigo mismo cuando fallas, con determinación de volver a intentar, con compasión en cada paso del camino. Y poco a poco, día a día, construyes algo. Construyes una mente más calmada, un alma más sanada, una vida más presente. Tu disciplina es tu libertad, la disciplina de practicar estos hábitos, la disciplina de elegir la paz cada día, la disciplina de no dejarte llevar por cada pensamiento que aparece, la disciplina de estar presente. Esa disciplina te libera del caos, te libera de la ansiedad constante, te libera para vivir realmente. La soledad no destruye, te forma. Los momentos de silencio donde enfrentas tu mente, los momentos donde practicas solo, los momentos donde nadie está mirando pero tú eliges hacer lo correcto para tu paz. Esos momentos te forman, te convierten en alguien que puede estar en paz consigo mismo. Y esa es la base de todo. Nadie va a venir a calmarte la mente. Nadie. Esta es tu responsabilidad, tu trabajo, tu camino. Y aunque puede sentirse solitario al principio, es el camino más importante que vas a recorrer. Porque al final de este camino no hay solo paz. Hay libertad, hay presencia, hay vida real. Así que si este mensaje te resonó, suscríbete y escribe en los comentarios qué parte te hizo pensar. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Porque escribir es declarar tu compromiso con tu cambio, porque poner palabras a tu intención la hace real, y tú mereces paz, mereces una mente calmada, mereces vivir presente en tu propia vida. Este canal es para quienes buscan paz real, para quienes están cansados de vivir en guerra con su mente, para quienes entienden que la paz no es algo que encuentras, es algo que construyes, para quienes siguen firmes, incluso en soledad, incluso cuando el camino es difícil. Incluso cuando nadie más entiende por qué necesitas estar en silencio. Tu paz está esperando, no afuera, adentro, en las prácticas que eliges cada día, en los hábitos que construyes conscientemente, en la disciplina de elegir la calma. Y cuando la encuentras, cuando construyes esa paz interior, todo cambia, no el mundo, tú. Y cuando tú cambias, tu experiencia del mundo cambia. Bienvenido a tu paz, bienvenida a tu mente calmada. Bienvenido a tu vida presente. Tu renacer comienza con la decisión de que mereces vivir en paz, y esa decisión la tomas ahora.